Caritas Digital, bueno, se apilan, ¿no? Se apilan los factores de tensión, en realidad, en nuestro país. Ayer hemos conocido este caso de los periodistas retenidos, dijeron los responsables. En Cajamarca se señala que más bien es un secuestro agravado, podría configurar un secuestro agravado por parte de presuntos ronderos, con un informe de corte muy político, además reivindicativo al presidente Pedro Castillo, tratando pues de, evidentemente, eh, amedrentar, ¿no?, a los periodistas por el trabajo de este último caso que involucra a la cuñada del presidente con respecto a el otorgamiento de obras, en fin. Como digo, se apila y se apila porque justamente hoy, hablando de la situación de prensa, se ha presentado este proyecto de ley que finalmente lo que busca es penalizar la filtración de material comprometedor de investigación por parte, pues, que esté en desarrollo por parte del Ministerio Público y demás. Y ya la presidenta del Poder Judicial había señalado, Olvia Barrios, había señalado que esto, que ya hay leyes en todo caso que castigan, ¿no?, o que penalizan este tipo de situaciones y que se ve un propósito subalterno, ¿no?, en el caso de este proyecto de ley del Ejecutivo. No es difícil darse cuenta que es así. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de un tema como este, y vamos a ver además si el Congreso lo procesa, porque ojo, que hay intereses también en el Parlamento que quizás pueden hacer match, ¿no? Pueden combinarse, pueden engancharse con esta intención. Pero vamos a conversar desde la perspectiva del derecho y de la ley, qué es, ¿no?, lo que en todo caso podría significar, con el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, quien volvemos a saludar. Habíamos conversado con él hace poco y habíamos dicho dentro de poco vamos a conversar, y efectivamente sí, las circunstancias así lo ameritan. Doctor Espinosa Saldaña, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Enrique, siempre estar contigo y los amigos de Caretas. Pues sí, pues nuestras circunstancias hacen que haya tema de conversar, pero no necesariamente tema agradable, ¿no? Lo de ayer creo que con los periodistas en Cajamarca, independientemente de la tendencia o grupo al cual representen, es algo que no se puede dar. Entonces hay que rechazar abiertamente como esta ley, porque en realidad Elvia Barrios tiene razón. O sea, todos sabemos, los que trabajamos en labor, hemos trabajado en labor jurisdiccional, que hay reserva de las situaciones, pero eso no puede confrontarse con una necesaria búsqueda de la prensa de fuentes confiables para poder, sobre todo, sacar adelante investigaciones de larga data. O sea, si no, entonces, por ejemplo, Lavajato, ¿cómo se hubiera descubierto en el Perú? Las mismas cosas que en este momento se están acusando al presidente y a su entorno, ¿cómo se hubieran descubierto? O sea, entonces, se me dirá, bueno, entonces los medios se van a meter en todo. No, no es que los medios se metan en todo, sino que la labor porque el medio no va a ser quien va a juzgar si declarar inocente o culpable a nadie. El medio lo que tiene es la responsabilidad de armar una opinión pública libre y que la gente esté debidamente informada de qué pasa a su alrededor. Y en ese sentido, si hay un asunto de interés público donde está involucrado, por ejemplo, una cantidad enorme de dinero de los ciudadanos, o está involucrado la labor de una alta funcionaria, pues el periodismo tiene todo el derecho, por no decir la obligación, de poder hacer la investigación y cotejar con las fuentes. Finalmente, todos hemos reconocido un secreto de las fuentes periodísticas, ¿no? Ahora, hay un argumento, doctor Espinosa Saldaña, desde la otra parte, ¿no?, que lo que dice es que esto, a ver, lo que yo interpreto son dos consecuencias que uno ve. Uno es una suerte de someter al personaje político a ese juicio mediático que puede tener consecuencias políticas como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un periodo de vacancia de destitución. No es ningún secreto
que varios presidentes han caído, ¿no? En torno a eso, y claro, hay casos distintos y habrá paja del trigo que separar ahí. Eso es uno. Pero el otro argumento es el que dice, oigan, en realidad lo que están haciendo es entorpecer las investigaciones. Tiene con la, digamos, propagación de información antes que de todo caso esta esté madura, confirmada, cruzada, etcétera. ¿Tiene algún asidero alguno de esos dos argumentos? Yo creo que muy poco, porque en realidad, seamos claros, la dinámica de nuestro sistema de justicia está tan sobrecargada, entonces tiene un déficit de 2 millones de expedientes. ¿Seguimos? Sí, tiene un déficit de 2 millones de expedientes, se quedó ahí, lo escuchamos. Sé que el Poder Judicial sí. millones de expedientes y el Ministerio Público ha tenido que entrar en una total reorganización porque de su junta de fiscales supremos solamente quedaron 2 sin ser destituidos, o sea que estamos hablando de instituciones que frente a la presión de la alta criminalidad, no el que te arronche un celular, aunque entonces a la alta criminalidad no han estado en capacidad de poder responder. Entonces es importante que el periodismo ponga esto en conocimiento y no es una interferencia en las posibles investigaciones, porque si uno saca línea de cuáles son las divisiones que tiene tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público para ver estos temas, sabe más o menos cuáles son la organización que tienen ellos y qué están investigando y qué no están investigando. Y si uno ve hace cuánto tiempo han instalado esos espacios, entonces, y la cobertura es muy reciente, o como ahora se está generando una controversia frente al fiscal nombrado para justamente los asuntos de control dentro de del Ministerio Público. Proceso de elementos que de otra manera no estarían con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que, porque lo que ha sostenido la señora Barrios además es que ya esto está, digamos, tratado por la ley? ¿Qué es lo que está tratado por la ley y qué es lo que pretende penalizar adicionalmente este nuevo proyecto? La ley lo que dice es que hay un deber de reserva sobre la información que se maneja en los involucrados en un proceso, sobre todo jueces y fiscales. Entonces, ella se pregunta, ¿para qué una normativa como esta? Entonces, a los únicos que en realidad la normativa nueva perjudicaría expresamente son a los periodistas, seamos claros. Y además, no solamente a los periodistas, sino dándole una mirada de perspectiva a los mismos medios de comunicación que están detrás del periodista, porque claro, el periodista lo ponen en la amenaza de meterlo a la cárcel o pagar una indemnización, y lo primero que va a hacer es voltear a su medio para ver cómo lo protege. Por supuesto. Entonces, estamos hablando claramente de una situación, además, que llámame desconfiado, pero aun cuando hay una referencia explícita en la propuesta a que esto iría al Ejecutivo, bueno, en el Congreso es techo de vidrio, ¿no? Entonces, en el Consejo hay techo de vidrio y hay muchos interesados en aprobar normas de este tipo, y ya hemos visto cómo se están dando en los últimos tiempos alianzas francamente inexplicables, ¿no? Entonces, de aquí a una parte, entonces parece, como pasó con la Segunda Guerra Mundial, que la congregación hecha para enfrentar a la Rusia soviética terminó admitiendo a la Rusia soviética, ¿no? Entonces, a estas alturas el verdadero temor es que el Congreso le dé pelota a este proyecto de ley. A eso voy, porque el proyecto para mí es técnicamente malo, peligroso en su accionar,
pero también me pongo en la lógica de aquel congresista, que no son pocos, hay muy buenos congresistas, pero hay muchos también de los otros, que diga, bueno, esta es mi oportunidad para cerrar investigaciones que puedan estar haciendo en mi contra. Entonces, no le va a caer mal a algún congresista esto, y no nos engañemos que los votos de Perú Libre y sus derivados, por decirlo de alguna manera, van a estar en esa línea, y no sé si se den la mano otra vez con otros grupos políticos que se han dado la mano recientemente, ¿no? Ahora, usted que está familiarizado con el derecho comparado, ahora escuchábamos también al ministro de Defensa en la mañana, ¿no?, declarar que esto no pasa en otras partes del mundo. Yo creo que sí pasa en las democracias. En las democracias lo que ocurre es que las investigaciones penales en curso son en la mayoría de ocasiones conocidas por la sociedad a través de los medios de comunicación. Y bueno, en realidad bueno, es parte del devenir político democrático, ¿o me equivoco? Un clásico del cine y es precisamente la película que se llama Todos los hombres del presidente, donde dos periodistas, Woodward y Weinstein, lo que hacen es con la autorización de su canal averiguar si hubo una intromisión de gente del Partido Republicano en el local del Partido Demócrata, se llama Watergate, el caso, porque ese es el nombre del edificio donde está la exposición del Demócrata, y bueno, la investigación siguió y habían documentos confidenciales que para evitar que se los quiten, Nixon tuvo que renunciar a la presidencia de la República. Y el país no se cayó, o sea, y todo eso fue producto de investigación que se consiguió, entonces, por líneas de investigación que obviamente ambos periodistas no podían revelar, porque si no ponían en riesgo a las personas que habían servido de fuente de esto. Y estamos hablando en el Perú de un país que, independientemente de la disfunción de la corrupción, tenemos otros escenarios de crimen organizado muy fuerte. O sea, la tala ilegal y todas sus consecuencias son terribles. Entonces, tala ilegal, minería ilegal, todo amarrado además con intereses políticos, desde el nivel regional y local hasta el nivel parlamentario y en algunos casos ejecutivo. Y otro escenario que también suena por ahí es la preocupación, por decirlo de alguna manera, de algunas universidades que ya no son universidades. Entonces, pero que quieren volver a hacerlo. Entonces, tenemos grupos de poder a los cuales no les gusta para nada la investigación y que tienen representación en el Congreso. Entonces, francamente, podrían algunos de ellos darle una manito a este proyecto. O sea, a mí sería terrible, pero yo no lo descarto como una especulación, ¿no? Entonces, no hay que pensar que porque lo presenta el proyecto y todo lo que presenta el proyecto, normalmente, todo proyecto que presenta el gobierno, normalmente le dicen no. Yo creo que en este caso hay riesgos, y hay riesgos de encontrar congresistas que sí tengan una actitud más amable, por decirlo de alguna manera, con el proyecto. Y habrá que hacerle un seguimiento muy cercano, ¿no? Muy cercano a la ruta que tenga este proyecto. Doctor Espinosa Saldaña, como siempre, muchas gracias. Estaremos conversando dentro de muy poco, se lo aseguro, con la coyuntura de nuestro país, pero siempre gracias por darnos esta perspectiva jurídica tan importante. Ahora lo que hay que hacer es un seguimiento del trabajo en comisión, porque ahí es donde se pueden hacer los ajustes para que el asunto sea más atractivo a otras fuerzas políticas. Bien, primero hay que ver un trabajo en comisión sobre esto, y como siempre, muchas gracias por la invitación. A usted las gracias, doctor Espinosa Saldaña. Estamos en contacto. Hasta luego, gracias.